Desde Local Noticias es un placer contar con estas riotercerenses en este caso, porque es ella, Dana Oyarzábal, que forma parte de esta organización Jóvenes por el Clima, que ha tenido el privilegio de participar en esta conferencia de las partes, la COP28, allí en Dubái. Todo lo que se refiere al cambio climático, que ha sido ampliamente abordado por varios días, y traernos a nosotros exclusivamente esta oportunidad de charlar. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida. Gracias por la invitación. Por lo menos estoy muy bien. ¿Y vos? Bueno, re bien y muy pendiente de tus movidas, te vamos siguiendo, vamos viendo más allá de esta comunicación que habíamos tenido en algún momento de manera virtual. Pero hoy tenerte en Río Tercero, ya descansando, vacaciones, y poder tener este testimonio en primera voz de lo que significa la experiencia de la participación en esto que es trascendental, ¿no? Y a partir de la cual nosotros vamos mirando la evolución que tenemos como humanidad o la involución, de acuerdo a lo que vamos viendo en este cambio climático, de todo lo que nos preocupa, nos asusta, pero qué se habla y cómo ahora intervienen esta conferencia de las partes, que en este año fue en Dubái, donde estuviste participando. Así es, bueno, este año fue en Dubái, como dijiste, y se tocaron temas muy importantes. La conferencia de las partes tiene una agenda bastante grande, donde los estados terminan decidiendo las acciones a futuro que van a tener, pero siempre es todo por consenso. Entonces los debates se dan no tan ambiciosos como la sociedad civil quiere, porque hay que poner a 195 países de acuerdo, que son los que forman parte de Naciones Unidas. Eso sí es muy complejo, pero bueno, siempre en materia de cambio climático y la acción estatal de todos los países este año, había como 2 ítems muy importantes de agenda, que uno tiene que ver con el balance mundial, que es lo que básicamente analiza cómo fue nuestro progreso, o nuestro poco progreso, que es lo que dice ahora, desde el Acuerdo de París en la COP de París en 2015, en la COP 15, perdón. Y a su vez, lo que es muy importante para nosotros como Argentina es en materia de financiamiento climático, porque nosotros podemos presentar muchas formas de adaptarnos y mitigar los efectos adversos del cambio climático, pero si no tenemos el financiamiento necesario para hacerlo, es muy difícil llevar a cabo y concretar esas acciones. Bien. Entonces, uno de los debates más importantes, bueno, 2 de los debates más importantes de Naciones Unidas fueron esos 2. El balance mundial ya nos dejó claro que todavía falta hacer mucho más para poder adaptarnos al cambio climático, que hace falta políticas más ambiciosas, y en términos de financiamiento pasa lo mismo, digamos, porque desde 2020 a 2025 los países del norte o los países desarrollados habían dicho que iban a poner 100.000 millones de dólares para que los países en vías de desarrollo puedan hacer la transición energética y adaptarse, meta que no fue cumplida. Entonces, bueno, ese también fue uno de los temas transversales de esta COP28. Ese es el sabor que te va quedando a partir de lo que significa tu representatividad, en este caso por Jóvenes por el Clima. Valga la pena, y hay que hacer un paréntesis y decir de qué manera trabajan ustedes y por qué estabas en Dubái. Bueno, yo en realidad estoy trabajando más que nada en materia de financiamiento climático, por eso también estuve muy siguiendo de cerca las negociaciones de financiamiento climático, pero bueno, desde la sociedad civil, en las conferencias de las partes, así como la interseccional, que es la conferencia de mediado de año, es muy importante que la sociedad civil esté presente para todo el tiempo estar levantando la vara de acción climática de los estados y para monitorear el proceso que es necesario y que mismo las Naciones Unidas dicen que es necesaria que la sociedad civil sea tenida en cuenta, porque a su vez es algo que nos afecta todos los días. Entonces, bueno, hacer ese seguimiento que requiere, si bien conocer un poco lo que está pasando ahí, pero también requiere tener idea de qué está pasando acá en Argentina, en Córdoba, en Río Tercero, para poder después traer ese debate que es tan macro a algo más micro como lo son nuestras localidades. Totalmente, y mirar cuál es la productividad que tenemos nosotros y qué nos compete a Córdoba, a Río Tercero, en un país tan rico y tan productivo como es Argentina, cómo lo mira el mundo y cómo mira Argentina al mundo. ¿Quién determina dónde se realizan estas COP, en este caso COP28, que fue en Dubái? Bueno, la conferencia de las partes en sí tiene una presidencia, pero todos los años esa presidencia va rotando, depende de los continentes. El año que viene toca Europa del Este, Azerbaiyán en Bakú, y el próximo año es la COP30 en Brasil, acá cerquita por suerte. Bien, por suerte, porque te ha tocado. Y anteriormente habías estado en Israel, puede ser que... En Egipto. En Egipto era la vez anterior cuando pudimos hablar. Sí, sí, sí. Bueno, en Dubái, estuve leyendo algo acerca de lo que significa la erradicación, la
transmutación, lo que es el cambio de paradigma a la hora de concebir este término que son los combustibles fósiles. Pero todo esto se hablaba en Dubái. A ver, hay cierta dicotomía mirándolo desde este lado, cómo es vivir ahí dentro, una discusión, un consenso posible en relación a este cambio que se está buscando de que se pueda erradicar los combustibles fósiles, precisamente en un lugar donde, bueno, se gestan y es madre de toda esta productividad. Sí, o sea, no hay que olvidarnos que Dubái es la cuna del petróleo, básicamente. Los Emiratos Árabes Unidos son una de las cunas del petróleo y esa fue una de las grandes dicotomías de la sociedad civil a la hora de, cuando dijeron que iba a ser en Dubái, una de las primeras preguntas fue, pero, che, básicamente se surgió por el petróleo y fue una dicotomía muy grande y una discusión que se tuvo, incluso decidir o no esta conferencia de las partes para ver qué se podía lograr en la cuna del petróleo. Sin embargo, yo creo que algo positivo fue que por primera vez en 28 años de esta COP se nombra a los combustibles fósiles y que a su vez se habla, el debate estuvo medio complejo, ¿no? Pero a su vez se habla de eliminar los combustibles fósiles progresivamente para 2050. Como sociedad civil pensamos que que nos queda un poco lejos 2050 y que en realidad deberíamos ser un poco más ambiciosos, pero sí era un poco contradictorio esto y a su vez porque el presidente de la COP era el CEO de la compañía de petróleo más grande de Emiratos Árabes Unidos, pero a su vez también es uno de los CEOs de las empresas de energías renovables, que eso es un poco más positivo también, porque fue él mismo el que estuvo impulsando que se triplique la energía renovable y que se duplique la eficiencia energética, que son uno de los mensajes claves que nos dejó este balance global, así como la eliminación de los combustibles fósiles, la eliminación paulatina. Naciones Unidas tiene un concepto que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que a mí me gusta mucho traerlo a colación porque básicamente te dice qué responsabilidades tiene cada país. Argentina sí tiene responsabilidades de mitigar y adaptarse al cambio climático, claramente, como todos los países, pero no en la misma medida que países como, por ejemplo, Estados Unidos o países de la Unión Europea, que tuvieron un desarrollo mucho más amplio y que tienen responsabilidades más grandes a la hora de mitigar el cambio climático. Bien. Dana, a la hora de hablar del financiamiento climático, ¿qué es lo que se mira de Argentina? ¿Qué es lo que preocupa de Argentina? ¿Cuál es la proyección que se hace? ¿Y cuáles son esos espacios donde hay que tener cuidado y trabajar en pos de los próximos años? Porque quien dice 2023, dice 2050 o 2030, parece mucho, pero ya estamos viviendo las consecuencias de lo que en el 2000 no hicimos. Así es. Bueno, Argentina tiene una posición, Argentina negocia en un grupo de negociamiento con Brasil y Uruguay y tiene una posición bastante acertada que es la de buscar financiamiento y pedir que este financiamiento llegue a través de mecanismos más fáciles porque a la altura del partido no hay mecanismos tan fáciles y tan simples para acceder al financiamiento climático. Yo creo que la Argentina tiene pensado más que nada hablar en adaptación a los desastres climáticos que lo vimos ayer en Buenos Aires, que fue un desastre y que no tenemos todavía las herramientas para poder hacerle frente y muchas veces las tenemos y no le prestamos atención. Digamos, había cierta advertencia de lo que podía pasar y no lo escuchamos. Pero a su vez el financiamiento climático desde Naciones Unidas y desde los países tiene que venir en forma de adaptación y también para ayudar a la transición energética, no solo para el traspaso de la energía de combustibles fósiles hacia renovables, sino también teniendo en cuenta el impacto que eso tiene en la sociedad, porque claramente hay muchos trabajadores que perderían su trabajo por hacer esta transición. Entonces la idea es que venga también acompañado de eso y esa es la perspectiva de Argentina, digamos, como que tenga en cuenta tanto lo social como lo técnico y eso es muy importante de resaltar porque Argentina, bueno, ABU en realidad, que es el grupo de negociación, tiene una mirada muy acertada en cuanto a Latinoamérica y Argentina en sí mismo, lo que le compete. Bien. Dana, contanos de vos esta vinculación con Jóvenes por el Clima, cómo ha sido tu experiencia en Dubái, qué proyectos hay a corto plazo. Bueno, en Jóvenes por el Clima yo me uní en 2019 acá en Río Tercero, o sea, empecé dando charlas en mi colegio, en el Alexis, y a su vez, cuando me tuve que ir a la universidad, empecé a estar en Córdoba, y los proyectos que se vienen en realidad es
en términos más de territorialidad, de visitar a fábricas que produzcan 100% con energías renovables, pero a su vez seguir con mucho de la incidencia política, que es una de las ramas características de Jóvenes por el Clima, digamos. En este contexto político que tenemos que seguir abogando por políticas climáticas desde la provincia, porque nosotros estamos en Córdoba, nos quedamos en Córdoba, y a su vez otra de las patas más fuertes es la educación ambiental. Entonces el año que viene se viene lleno de charlas en los colegios, sea virtual, sea presencial, de charlas con nuestros representantes y a su vez, más territorial de visitar lugares incluso que fueron afectados por la crisis climática y estos que producen también, que hay una necesidad de reconocer más qué se está haciendo, no tanto qué falta, que sí es necesario, pero también visibilizar qué se está haciendo ya. Entonces nos parecía muy interesante empezar a visitar lugares que produzcan con energía renovable, y no tanto con combustibles fósiles. Esas es como Perfecto. las ideas que tenemos para el año que viene. Así es, ya vamos, contar con este medio de comunicación para toda la difusión que haga falta, para hacer de nexo entre la educación ambiental que hace falta y las posibilidades que van teniendo, por ejemplo, este tipo de organizaciones, y agradecerte como riotercerense que puedas representarnos también en estos espacios de fundamental debate y consenso como es la COP, en este caso COP28, participando allí en Dubái. Todo un orgullo para nosotros y agradecerte el tiempo de venir hasta acá y compartir con nosotros la información. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.